otra vez al español. Me gustaría llamar a Verónica Silva, una experta del Banco Mundial basada en Washington, D.C. Gracias por estar con nosotros, y este panel se vincula muy bien de lo que estamos hablando hasta el momento. Es sobre la preparación de los sistemas. Quizás le podemos pedir ya a los panelistas de acercarse a los 5 panelistas de esta parte y pedirle de respetar los tiempos y el debate, porque en la tarde es muy importante hacerlo de forma de conversatorio. Y tenemos... Ok, perfecto, gracias. ¿Dónde, Vero? ¿Acá? Buenas tardes a todos. Como decía Francesca, vamos a tener que apurar el tiempo, así que vamos a pedirles a los panelistas que sean bien precisos. Hemos organizado una conversación en torno al tema que nos convoca en esta sesión. Está con nosotros don Emilio Arias. Él es el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social y más en Costa Rica. Tiene una larga experiencia en la administración pública costarricense en distintas instituciones y ha sido responsable de las comisiones redactoras de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo y Costa Rica Digital, que son importantes iniciativas del gobierno costarricense. Juan Eduardo Faunde es el subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Chile. Ha sido consultor en diversos organismos de cooperación internacional y director nacional del Instituto Nacional de la Juventud en Chile. La señora Gloria Yeli es jefa del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor de la Defensa Civil en la República de Cuba. Tiene una amplia experiencia en la planificación y también en la ejecución de operaciones que han estado relacionadas con la reducción de los desastres en el país y tiene una interesante experiencia que compartir. También está en el panel don Ezequiel Volques. Desde el año 2012 ha estado al frente de la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Iniciativa de la Política Nacional Progresando con Solidaridad, que es una de las principales iniciativas del Gobierno de República Dominicana en la reducción de la pobreza. Tiene una larga trayectoria también en la administración pública dominicana, ocupando diversos cargos de responsabilidad. Y por último está con nosotros don Julio Manuel Valera. Él es director general de Atención y Operación de Prospera, el programa de inclusión social en México, uno de los más grandes de América Latina. También cuenta con una larga trayectoria en la administración pública y ha ocupado diversos cargos tanto en el nivel estatal como en el nivel nacional en México. Como pueden ver, tenemos un diverso panel con muchos años de experiencia en la administración pública y pensamos que podemos tener una conversación muy constructiva respecto al tema que nos convoca. Este panel se va a concentrar en intercambiar experiencias que los gobiernos que están aquí representados tienen respecto a cuán preparados se encuentran los gobiernos para poder enfrentar y responder a las necesidades de las personas y de los hogares afectados en situaciones de emergencia. Como se ha enfatizado en la primera parte del seminario, los sistemas de protección social cumplen un papel fundamental en la respuesta que los gobiernos tienen a situaciones de emergencia, que además son cada vez más frecuentes. La conexión entre los sistemas nacionales de gestión de riesgo y los sistemas de protección social también parece como un aspecto central que es necesario discutir, porque claramente no nos sirve que vaya cada cual de estos sistemas por su cuenta, tienen que conectarse y tienen que articularse, tareas que no siempre son fáciles de lograr. Es posible identificar algunas funciones críticas también de los sistemas de protección social durante todo el ciclo de los desastres, desde la función preventiva, que consiste en preparar en el fondo a la sociedad para poder responder adecuadamente al momento de la emergencia, y la función de preparación de la respuesta del Estado es otra de los elementos centrales. Queremos concentrarnos en este panel en cómo los países se han preparado, qué instrumentos han ido desarrollando producto de la experiencia y producto de la ocurrencia de estos desastres y las necesidades de reaccionar. Como nos mostró Rodrigo en la mañana en la presentación de la CEPAL, la mitad de la población prácticamente en América Latina es vulnerable
a estar en situación de pobreza. Eso hace que la población latinoamericana esté extremadamente expuesta a cambios importantes en su condición de vida en razón de situaciones de emergencia y en situaciones de desastre. República Dominicana ha consolidado un instrumento de focalización de los programas sociales, el SUVEN, que ya tiene una larga trayectoria, y ha incorporado dentro de su mecanismo de focalización algo que se llama el Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos, el IVAC. Yo quiero invitar a Ezequiel, del programa ProSoli, a que nos comente las razones que tuvo el gobierno dominicano para incorporar este índice de vulnerabilidad en el SUVEN, y si nos puede compartir algunas de las características principales de ese instrumento. Muchas gracias. Bueno, creo que no lo necesito. ¿Se escucha? Sí, es el micrófono ya para eso. Buenas tardes, ¿se escucha, no? Sí. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Programa Mundial de Alimentos por la invitación que nos hace y también al Gobierno de Perú para exponer nuestras mejores prácticas y también nuestros desafíos ante pues este reto, que es cómo los sistemas de protección social se vuelven, no sé si reactivos o proactivos ante estos fenómenos naturales. Y quisiera también destacar que nos acompaña acá el director nacional de los comedores económicos en República Dominicana, el señor Nicolás Calderón, y también el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, el señor Olivares. Aparte de que también está el representante de PMA de nuestro país en República Dominicana, el señor William Vigil. Así que ando respaldado. Bueno, le cuento un poco sobre lo que es el IVAC y el origen de este índice. Resulta que, como ustedes saben, nosotros estamos en el centro de la ruta de los huracanes, al igual que como está Cuba, Puerto Rico y otras islas que se encuentran, pues, digamos, vulnerables frente a estos fenómenos. Y pues a raíz del estudio socioeconómico que levanta el Sistema Único de Beneficiarios en nuestro país, pues se decidió ubicar un mecanismo que sirviera para prevención de la población en alto riesgo, o sea, que permite identificar la población vulnerable y de esta forma poder adelantarnos a través del Centro de Operaciones de Emergencia que articula la respuesta del Estado, pues cómo se pueden hacer estos desalojos, si se quieren, de estas personas cuando ya viene una tormenta que es inminente. Entonces, no solo tenemos la información socioeconómica, sino también cuáles son las que están próximos a ríos, arroyos, cañadas, están georreferenciadas, y esto permite la planificación y la acción rápida, entonces, de los organismos, digamos, que están articulados al Centro de Operaciones de Emergencia, como es el caso que mencionaba ahorita de los comedores económicos, que es de los primeros organismos que llega cuando hay un desastre con raciones alimenticias cocidas. Tienen una capacidad de 3 millones de raciones por día. En lo que llega el sistema de Progresando con Solidaridad, que a lo mejor no es tan rápido, no es tan ágil como el caso de los comedores económicos, pero que una vez se da esta atención temprana, entonces llega el sistema Progresando con Solidaridad para darle sostenibilidad entonces a esta acción que hacen los comedores a través de las transferencias que se activan de manera, si se quiere, horizontal, no solo a los que están ya en el programa, sino que se ponen bonos también de transferencia, pues a estas familias que no están dentro del programa. ¿Y cuáles son las variables centrales que recoge el IVAC? Sí, ¿Qué es lo que registra? Básicamente son variables de topografía y de geografía a las que están expuestas, las que están en rutas de ríos, las ubica si están cerca de cañadas, ese tipo de variables hidrográficas. Al registro en el SUVEN. Correcto, se levanta y además se georreferencia el punto de la vivienda. Wow. Chile es uno de los países de América Latina, como ustedes saben, no es solo porque sea mi país, pero es uno de los con el mayor número y la frecuencia más alta de
emergencias en América Latina. La verdad es que no pasan 2 meses, ¿no?, sin que haya algo en alguna parte del país, algunas cosas grandes, otras más chicas, pero está siempre activo el sistema de emergencia. Y a partir de la experiencia tan frecuente que se ha tenido, se ha ido consolidando un mecanismo de registro de las personas afectadas, que se ha denominado FIBE, la Ficha Básica de Emergencia, que permite no solamente registrar a los hogares que están afectados, sino que además permite hacer un seguimiento personalizado de esos hogares de manera de poder identificar cuál es la situación, qué es lo que les pasa y cómo transitan en las distintas medidas y en los distintos beneficios o servicios que el Estado pone a su disposición. Quería invitar a Juan Eduardo, el subsecretario de Servicios Sociales, si nos podía describir en qué consiste la FIBE y cuáles son sus principales funciones para reaccionar frente a las situaciones de emergencia. Gracias, Verónica. Primero que todo, agradecer la invitación a este seminario. Y efectivamente, todos los países que estamos acá en este plenario tenemos un registro para personas en situación de vulnerabilidad, donde los distintos estados entregan beneficios sociales. Pero cuando tenemos una catástrofe, nos damos cuenta que no solo nuestros usuarios de situación de vulnerabilidad, que son parte de nuestros programas, son afectados, sino que hay una población aún mayor que se va a afectar. Y por tanto la pregunta es, ¿cómo el Estado entrega beneficios a aquellos que no están en nuestros registros? ¿Y por qué esta pregunta? Porque después de cada desastre, por lo menos en Chile, la Contraloría General de la República, que resguarda los recursos públicos, se deja caer para saber si efectivamente entregamos los beneficios a quienes efectivamente debían tenerlo. Quiero ser bien sincero. En el mega incendio de Valparaíso, que afectó a más de 5.000 familias, ocurrió un hecho que yo creo que es un punto de inflexión en la situación chilena, en términos de que la Presidenta de la República quería entregar un beneficio, bono, en menos de 72 horas, a 5.000 familias. Y nosotros teníamos un instrumento arcaico, antiguo, que era en una hoja de fotocopia, donde se escribía manualmente, era como más bien un autorreporte. Y base a esa experiencia, que quiero ser bien sincero, con voluntarios de la universidad, etcétera, logramos construir la nómina para poder entregar un beneficio que era de no más de $500, quiero ser franco. ¿Por qué surge este beneficio? Porque Chile también cambió su situación en términos cómo percibe la solidaridad en menos de 20 años. Hubo ayuda social de alimentos, vestuario, y las mujeres jefas de hogar no querían a sus hijas que usaran ropa interior usada. Así parte este concepto. Y la Presidenta, en base a esto, señala, tenemos que hacer un bono para que las jefas de hogar puedan ir y comprar ropa interior nueva para sus hijos. Y este detalle no menor hizo movilizar a voluntarios, etcétera, y a nuestros equipos técnicos para darnos cuenta de que había que reformular el diagnóstico social en emergencia. No solo para entregar un bono o una gift card en términos de que las personas podían comprar en el retail ropa nueva, sino que más bien todo lo que va detrás de aquello con respecto a cuál es la apuesta del Estado frente a la asistencia social en catástrofe. Y claro, como bien decía Verónica, después vino el terremoto 8.3, después los aluviones, el volcán en el sur, la erupción del volcán, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de más de 10 eventos grandes en nuestro país. Para nosotros un terremoto es hablar de 8 para arriba, de 8 para abajo es un sismo, un temblorcillo, quiero ser bien sincero con ustedes. De 8 para arriba ya para nosotros nos preocupamos, y en este sentido el gobierno decide hacer un cambio radical y una mejora sustancial en sus diagnósticos sociales de emergencia. En el sistema antiguo, en un terremoto, el del 2014 aproximadamente, nos demoramos más de 100 días aproximadamente en tener un registro completo pormenorizado de la situación de las familias afectadas. Con este nuevo instrumento nos demoramos menos de 15 días en tener aquello. ¿Pero qué significó? Capacitar a más de 3.500 encuestadores. Y aquí quiero también sincerar con ustedes, pues no se trata de venir a un seminario a hablar de las maravillas de todo, sino que ver también las debilidades y cómo vamos fortaleciéndolas. Porque para un actor local, saber que viene un bono, viene un beneficio, casi toda la población está derrumbada. Digamos las cosas como son.
Y por tanto lo que hacemos nosotros con la ficha básica de emergencia, que no solo es en papel, sino que también la desarrollamos en plataforma informática y vía tablet, para que vaya a la nube y tengamos inmediatamente el reporte de la situación del catastro, nos permite fidelizar efectivamente si esa población se vio afectada o no se vio afectada. Y aquí hay distintos tipos de catástrofes que tienen distintas formas de cómo enfrentarlo. Voy a poner un ejemplo súper concreto. El tema de la erupción de un volcán. La Oficina Nacional de Emergencia decía, ok, 10 kilómetros a la redonda, todo el mundo tiene que desalojar y los afectados recibían el bono del Estado. Después el volcán hacía erupción más fuerte, eran 15 kilómetros y teníamos que modificar los sistemas de diagnóstico. Después, paradójicamente, el mismo volcán empezó a ebullir menos y por tanto el radio de influencia era de 5 kilómetros. Y pasamos de 5 a 10, de 10 a 15, donde los expertos nos decían cuál era el rango de influencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo un decisor político toma una decisión de entregar un bono al que está en el kilómetro 11, en el 8, o en el 4 o en el 6? Porque después, si tú entregas un beneficio y esa persona no fue afectada, el decisor político se lleva el juicio de cuenta ante la justicia por entregar recursos públicos a quien no le corresponde. Entonces, bajo esta medida de fuerza, quiero señalar, los actores locales fueron cómplices de la construcción y mejoramiento de este sistema. Porque sabían que en un escenario en donde, como bien decía Verónica, cada 6 meses tenemos un desastre en algún lugar del país, el actor local y quien tenía que pedir los recursos necesitaba el resguardo legal para que efectivamente después la Contraloría no se le cayera y le dijera, usted me entregó 1000 bonos, 10.000 bonos de más, etcétera, etcétera, etcétera. Y así surge la ficha básica de emergencia, que tiene un objetivo muy concreto, ético y moral, que tiene que ver con cómo el Estado responde de la manera más breve posible a quienes más lo necesitan en una situación de catástrofe. La gente no requiere, porque en una situación de emergencia tenemos el albergue, las colchonetas, la comida, ok. Pero créanme que después de las 72 horas esa persona ya quiere reconstruir su vida y está esperando no solo de la sociedad y su solidaridad, sino que del Estado una herramienta que le permita decir, aquí te estoy entregando algo para que tú puedas volver a rehacer tu vida en términos concretos. Y por eso surge la ficha básica de emergencia. Y para concluir, porque sé que es un panel extenso, también nos dimos cuenta, en base a un programa que ya teníamos, el Chile Crece Contigo, que tiene que ver con la primera infancia, que había que hacer un tratamiento especial para la primera infancia en caso de emergencia. En términos psicológicos, quedarse sin casa para un niño de la noche a la mañana repercute efectivamente en su desarrollo futuro. Y es por eso que quise traer acá algo bien pequeño que desarrollamos en un programa que ya existe, un kit de emergencia. Dentro de esto hay una colchita, un juguete, juegos didácticos, pero para el papá también generamos sistemas en términos de asistencia para que qué tratamiento se le hace a su niño, a su niña cuando está en un albergue, que perdió su casa, etcétera. Y por tanto lo que hicimos con la ficha básica de emergencia fue no solo darnos cuenta del bono que se entrega, sino que más bien tener una información pormenorizada para ir en la atención de los niños afectados, adultos mayores, en situación de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Juan Eduardo. Vamos a seguir profundizando después con los panelistas acerca de los beneficios o la activación de programas que se generan a propósito de la emergencia. Cuba es uno de los países que se ha destacado por la activación de los sistemas de alerta temprana en el marco de la respuesta de la defensa civil a las emergencias. Y tal vez uno de los países que tiene la mayor, una organización bien consolidada en términos de la relación entre las acciones de la defensa civil y las acciones de las prestaciones sociales. Quiero invitar a Gloria, del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor de la Defensa Civil, a que nos describa las características principales y cómo funciona estos sistemas de alerta temprana. Y si puedes ilustrarnos con cómo hicieron en la última emergencia, sería fantástico porque han estado afectados recientemente con eso. Sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecerles la invitación al Gobierno de Perú, al PMA, y contamos aquí con la presencia de la representante del PMA en Cuba, Laura Melo. Eso no nos puede faltar. Está sacando fotos. Está tirando fotos, ahora está de fotógrafa.
Sí, comentarles que el sistema de defensa civil cubano cuenta con 55 años de creada. ¿Está funcionando? Sí. Cuenta con 55 años de creada, una vasta experiencia ya que hemos acumulado en todos estos años. No voy a hacer una relatoría de la ubicación geográfica, puesto que mi colega, el dominicano, prácticamente la hizo y nos mencionó. Por lo tanto, referirnos solamente a que la conceptualización del sistema de defensa civil de Cuba se basa en que son todas las fuerzas y recursos del país en función de proteger las personas y la economía ante los diferentes eventos de desastre que nos pueden impactar y ante las consecuencias también de un cambio climático. Esa es la conceptualización. Somos un sistema, es decir, que el ministro de Salud Pública, por ejemplo, es el jefe de la defensa civil a su nivel. El director de una institución científica es el jefe de la defensa civil. Así como en la estructura de base, el director de una farmacia es el jefe de la defensa civil y responde por la protección de sus recursos y de sus trabajadores. Eso es en cuanto a grosso modo para que puedan entender cómo funciona Cuba. Cuba apuesta en todo momento a la prevención. Nosotros no lo vemos como un gasto, sino como un proceso de una inversión. Porque debido a nuestras condiciones geográficas, nuestras condiciones también económicas, nosotros no podemos pasar directo a una etapa de respuesta o recuperación ante un evento. Nosotros apostamos el 100% a prevención y a preparativo. Por eso lo ilustramos aquí con el ciclo de reducción de desastres que lleva Cuba. Nosotros realizamos acciones de prevención. Esas son las acciones que están dirigidas en ese periodo. Es lo que hacemos el día a día. Están dirigidas a realizar los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo de todo tipo, por las instituciones científicas de nuestro país y los cuales hemos compartido con muchos países del Caribe y se han implementado también, por ejemplo, en República de Haití, que tenemos colegas aquí ahora con nosotros. La reducción de vulnerabilidades de todo tipo. Hablamos de las estructurales, no estructurales, funcionales, ecológicas, sociales y ambientales. El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y alerta temprana. Cuba cuenta con 10 sistemas de vigilancia y alerta temprana. Sistema de vigilancia hidrometeorológico, que están compuestos por el Instituto de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Derivado de este sistema de vigilancia, se han elaborado procedimientos operativos integrales para los decisores para las respuestas a ciclones tropicales, el cual se elaboró durante el año 2012, durante el huracán Sandy, se puso también en práctica para la respuesta para el huracán Mateo y ahora en Irma se volvió a poner en práctica. Esto nos trajo como consecuencia que logramos proteger más de 1.800.000 personas y que lamentablemente perdieron la vida también solamente 10 personas. Pero cuando revisamos las causas de las pérdidas de las vidas de esas personas, básicamente está relacionado porque no observaron o no cumplieron las medidas de defensa civil. Son violaciones, negligencias de esas personas que se llevan para los centros de evacuación y a la vez retornan también de nuevo para sus viviendas y es cuando se produce el derrumbe de la edificación. También contamos con un centro de gestión para la reducción de riesgo y punto de alerta temprana y otros proyectos que se han desarrollado durante todo el trayecto de la revolución. La otra etapa que también realizamos que es los preparativos. Durante los preparativos hacemos elaboraciones de metodologías, lineamientos, políticas. Decir también que el país cuenta con una planificación para la reducción de desastres, por ejemplo. Para la respuesta ahora al huracán Irma se destinaron más de 200 millones para el tema de la recuperación. Los gobiernos y los organismos hacen su planificación económica para tiempos normales y para la situación de desastre ya, entonces el Estado el que asume ya el presupuesto para vengarlo. Está el tema de la capacitación de los órganos de dirección y de mando y la población en todas las categorías. Desde edades muy tempranas se realiza la capacitación en las diferentes facetas que tiene instituido nuestro país. Y la divulgación de los medios de comunicación. Decirles también que en tiempos normales hay una estructura. En tiempos ya, cuando es inminente ya que hay un peligro, por ejemplo un huracán que nos va a afectar, se activan los consejos de defensa nacional, provincial y municipal. En nuestro caso, el jefe de la defensa civil cuando se activan los consejos de defensa nacional es el presidente de la República. Y así va bajando la estructura prácticamente. Eso es durante la respuesta. Ya en la recuperación tenemos 2 subetapas. Ahora nuestro país ya concluyó el periodo de rehabilitación que cuenta de un mes, donde se rehabilitan los sistemas vitales. Estamos hablando del acceso. Lo primero que hay que garantizar es el acceso a la población. El agua, electricidad, comunicaciones y salud. Esos son los sistemas vitales que se garantizan.
Y la etapa de reconstrucción, que ya pasa ya a un periodo mediano, largo plazo, que está relacionado con los planes de ordenamiento territorial y las construcciones. En cuanto a los sistemas de vigilancia, para el sistema de vigilancia hidrometeorológico, nosotros contamos con un procedimiento que estamos en condiciones de compartirlo con países del Caribe. Ese procedimiento cuenta de 4 puntos, 4 componentes básicos, que es el primero, vigilancia y pronóstico, que realizan las instituciones de vigilancia, las instituciones científicas. Tenemos la apreciación del riesgo y la toma de decisiones, que es por los decisores del país. Tenemos la difuminación de los mensajes públicos, que es la comunicación de cómo le va a llegar a la última milla a esa persona, que es la que más alejada está, la más vulnerable también. Y tenemos la protección ya de la población, que se realiza en diferentes etapas. Excelente. Vamos al, gracias. En el caso de Costa Rica, el IMAS, que es el Instituto Mixto de Apoyo Social, cumple regularmente un papel fundamental en el sistema de protección social costarricense y básicamente centrado en la atención integral a los hogares más pobres del país. Queríamos invitar al ministro Arias a que nos pudiera comentar cuáles son las funciones y las acciones principales que desarrolla el IMAS en la etapa de preparación para las emergencias. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos y agradecerle al gobierno del Perú la invitación al Programa Mundial de Alimentos. Básicamente para nosotros el tema de emergencias, igual que la mayoría de países de América Latina, es un tema recurrente. Sin embargo, sí hemos sentido como país una mayor etapa de emergencias en los últimos años. Incluso todos sabemos que el fenómeno del niño, de la niña y todos los niños que se han juntado últimamente y el calentamiento global ha afectado profundamente al mundo y especialmente a las zonas nuestras. Precisamente en esa dirección, nosotros desde el año de 1969 tenemos una ley de emergencias que se modificó en el año 93 y hoy por hoy nos permite al sector social tener un papel preponderante en el tema de emergencias. En el caso del IMAS, o el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, por medio del IMAS, que es su brazo ejecutor, nosotros tenemos participación en el COE, en la Comisión Nacional de Emergencias, en todos los niveles, desde la dirección superior, que cuando se activa el COE, lo activa el presidente de la República por medio de la declaratoria de decreto de excepción, que es un decreto que permite hacer una serie de modificaciones de carácter administrativo, financiero, logístico, que permite que las acciones del Estado sean muchísimo más ágiles para responder a una emergencia. No podemos responder a las emergencias con los mecanismos ordinarios, sino es necesario crear mecanismos extraordinarios. En esa dirección, el IMAS tiene un presupuesto de emergencia, pero debo decirles, para que tengan una idea del comparativo, que en el año 2014 invertíamos alrededor de 395 millones de colones en emergencias. En el 2015 invertimos 945 millones y un poco más. En el 2016, 3.995 millones con el huracán Otto, finales del año pasado. Y en este momento estamos invirtiendo cerca de 3.000 millones de colones con la tormenta Nate en estos días, hace una semana. Entonces hemos visto un crecimiento bastante exponencial en emergencias y también en los recursos que el Estado invierte en la atención de las emergencias. Sin embargo, un elemento fundamental para nosotros ha sido la atención de la emergencia con un enfoque de derechos humanos. Y en esa dirección, hoy por hoy tenemos un sistema que nos permite entregar 2 informes diarios al COE electrónicos, donde decimos cuántas familias están siendo atendidas en ese día, cuánta cantidad de dinero está siendo invertido en ese día, y tenemos una desagregación por poblaciones: personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas e indígenas. Entonces tenemos la atención especializada por medio de 2 ofertas programáticas o 2 programas especializados en emergencia. Un programa que es el que satisface necesidades básicas: alimentación, alquiler temporal, compra de enseres del hogar, y una segunda oferta programática que es lo que es reparación de vivienda, no construcción de vivienda, porque eso lo tiene el Ministerio de Vivienda, pero sí reparación parcial de vivienda. Son los 2 grandes mecanismos por medio de los cuales intervenimos. Dentro del protocolo establecido para emergencia, tenemos que
la respuesta está determinada en 8 días. Y en 8 días tenemos que tener ya superado el 50% según el esquema de atención de las familias ya recibiendo los recursos económicos. Por ejemplo, en este momento estamos hace 15 días con la tormenta y el viernes entregamos el informe final y teníamos ya el 96% de la población con los recursos depositados en sus cuentas, salvo un 12% que se les entregó por cheque porque hubo afectaciones en las agencias bancarias. Pero eso nos ha permitido tener un control muy exacto y transparente para entregar rendición de cuentas, que está tan de moda en América Latina, la rendición de cuentas, y que no solo porque es moda, sino porque es una obligación de quienes gobernamos transitoriamente entregar cuentas. En esa dirección tenemos, aparte de esos 2 beneficios, en el momento de emergencia aprobados 4 kits especiales. Un kit, igual que lo decía el compañero de Chile ahora, que es para niños y niñas. Un kit para mujeres, que incluye desde toallas sanitarias hasta medicamentos para las mujeres especializados, que lo construye el INAMU. Tenemos por medio de CONAPDIS un kit para personas con discapacidad, que es para efectos de no solamente la alimentación, sino también los elementos esenciales como sillas para el baño de las personas con discapacidad, como bastones, sillas de ruedas, todo ese tipo de necesidades de la población, de personas con discapacidad. Y precisamente para esta emergencia que estamos, implementamos una atención especial para la población indígena del país, que ustedes saben que Costa Rica realmente no tiene una cantidad importante de personas indígenas, pero tenemos 8 territorios indígenas en todo el país y estamos atendiéndolos precisamente reconstruyendo sus casas y construyendo las nuevas de acuerdo a su cultura y cosmovisión, que es algo que no se hacía en el país. Construíamos una casa para una familia indígena como que si fuese cualquier otra, y ahora se está haciendo por medio de negociación con las asociaciones indígenas, que son las que gobiernan el territorio indígena, y conforme a la cosmovisión y a la cultura de ese territorio. También es importante recalcar que tenemos un sistema de prevención, y ese sistema de prevención tiene 4 subsistemas. El primer subsistema es de prevención, y ahí tenemos una articulación con la Comisión Nacional de Emergencias, donde ellos tienen los mapas de riesgo y nosotros tenemos los mapas georreferenciados sociales, los cuales se mezclan y definen dónde están las zonas de emergencia previamente, y con los cogestores y cogestoras sociales, que son los que hacen la atención de las familias en condición de pobreza extrema en el hogar, hacemos toda la etapa de prevención. Por ejemplo, ahora con el huracán Otto, toda la zona del Caribe fue devastada prácticamente, y logramos sacar alrededor de 150,000 personas de la zona Caribe. 3 días duró el proceso. Al día 3, que cuando entró el huracán a suelo costarricense, teníamos ya la totalidad de la población fuera de la zona de emergencia. Luego tenemos el subsistema de preparativos y respuestas. Ahí actúa el Centro de Operaciones, el COE, pero nosotros ahí tenemos precisamente en la primera respuesta el beneficio para necesidades básicas. En el subsistema de rehabilitación y reconstrucción tenemos la segunda oferta programática, que es la de reparación parcial de viviendas, y en el subsistema de información para gestión de riesgo tenemos la participación de los cogestores y cogestoras sociales, que son los que tienen la relación directamente con las familias en pobreza y pobreza extrema. Yo quisiera tal vez decirles que uno de los retos más importantes que tuvimos fue precisamente en la atención del huracán Otto. Nosotros tenemos una medición anual de pobreza que la hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y la pobreza en Costa Rica tenía alrededor de 8 años de estar estable, alrededor de un 22,5% en la pobreza básica y un 6,6% la pobreza extrema. Y este año teníamos el reto después de Otto, qué iba a pasar con la pobreza, porque en esta administración habíamos venido bajando año con año de manera importante los índices de pobreza, tanto la pobreza por ingreso como la pobreza multidimensional, y resulta que la semana pasada, el día jueves, entregaron el estudio del INEC y logramos disminuir la pobreza incluso en todas las zonas afectadas por la emergencia. Eso se logra precisamente por una razón, porque no solamente está el tema de prevención,
sino que hay una eficiente llegada en el momento de la emergencia con la oferta programática a las familias, porque precisamente dentro de los 76 distritos prioritarios por concentración de pobreza que tenemos en el país, con el huracán Otto nos afectaron 10 zonas prioritarias, y la atención en esas zonas prioritarias fue importantísima para efectos de lograr que esas familias que ya se encontraban en pobreza o pobreza extrema pudiesen ser atendidas de manera que no desmejoraran su condición, que ya habían venido siendo atendidos por el sistema de cogestoría social, sino que por el contrario salieran adelante. Y logramos bajar en 6 puntos la pobreza rural, que es un elemento importante porque fue precisamente en la zona rural donde hubo mayor afectación con el huracán Otto, que recién pasó hace un año exactamente, y ahora acabamos de pasar con Nate hace 15 días, y eso significa que efectivamente el país ha ido mejorando sustancialmente en los mecanismos de atención, pero creo que los 2 elementos para cerrar más importantes son la atención con enfoque de derechos humanos, que ha sido fundamental. No podemos tratar a la gente como puños de gente, como que si todos fuéramos iguales, sino que más bien debemos de atender la población con las especificidades que cada una tiene, y eso es lo que hace efectivamente que las emergencias se atiendan adecuadamente y tengamos resultados importantes. Muchas gracias, ministro. Para terminar esta primera ronda, el programa mexicano que todos conocemos de transferencia condicionada, que ahora se llama Prospera, es el segundo programa de mayor cobertura en América Latina. Tiene muchos millones de familias que han sido atendidas por ese programa, y una de las particularidades que tiene ese programa es que ha adaptado sus reglas de operación y sus reglas de funcionamiento para poder responder a las emergencias. Queríamos, Julio, si era posible que nos contaras cuáles son esas modificaciones y cómo han operado y cuánto de eso se activó en el terremoto de hace unos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Programa Mundial de Alimentos y al Ministerio de Desarrollo, Inclusión Social y Relaciones Exteriores del Perú por la invitación a este seminario, y también ante los recientes sismos que han sido de los más devastadores en nuestro país, agradecerle a todos y cada uno de quienes representan a los países que nos ayudaron en este gran problema, porque muchos de ustedes están aquí, todo el apoyo, la gratitud y el reconocimiento del gobierno mexicano, que en mucho ayudaron todos los esfuerzos. Básicamente diría que hemos aprendido como programa de protección social cómo poder alinear los esfuerzos ante un esquema donde de alguna forma, como lo dijo aquí quien nos antecedió hace un momento, los programas de protección social estaban destinados a la reducción de la pobreza. Tenemos un sistema nacional de protección civil muy completo, tenemos un Fondo Nacional de Desastres, que es un programa muy completo, muy avanzado, que depende del Ministerio de Gobernación, pero no se había explotado lo suficiente la capacidad operativa que tiene un programa de protección social como Prospera, donde tenemos 6.5 millones de familias, donde tenemos 28 millones de personas que son beneficiadas por el programa. 1 de cada 4 mexicanos es beneficiado por Prospera. Y efectivamente, como aquí se plantea, en esta administración, precisamente la del presidente Enrique Peña Nieto, cuando ingresamos, cuando tuvimos los primeros problemas de tormentas o de huracanes, tuvimos que ir a atenderlos y particularmente echar mano de lo que teníamos, como son los programas sociales, para poder atender a la población, porque mediante la estructura operativa que tenemos es la de mayor permeabilidad en la sociedad. La gente, los beneficiarios, ven en los ojos de cada operativo o trabajador de Prospera un sentido de esperanza y de apoyo. Sin embargo, como lo decía nuestro compañero de Chile, en las primeras experiencias, pues nos dimos cuenta que los órganos de Contraloría nos decían, ¿por qué estás haciendo esta tarea si esa no es tu responsabilidad? Entonces, lo primero que hicimos fue modificar las reglas de operación, y creo que ese es el gran avance de esta administración, el modificar esas reglas de operación que permitieran que en un momento de emergencia, y muy particularmente ahora, con un momento de emergencia como fue el de los sismos, poder activar toda la estructura operativa que pudiera permitir y atender de manera importante a todos los afectados por los sismos. Como se planteaba aquí en los estudios de caso, parte de esa modificación de la norma en la que nos ha permitido aprovechar los sistemas que tenemos de recolección de datos, aprovechar los mecanismos de entrega de apoyos para los beneficiarios y, bueno, pues muy particularmente
el aprender en cómo ir construyendo protocolos que permitan hacer que los sistemas de protección social sean un brazo muy abrigador y sobre todo descubrir cuán importante en una situación de emergencia puede ser para una persona afectada que lo atienda quien le está entregando el apoyo o con quien regularmente se está trabajando, se está entrevistando cada 2 meses. Prospera entrega apoyos bimestralmente, insisto, a 6.5 millones de familias, y adicionalmente nosotros tenemos lo que se llaman mesas de atención. En esas mesas de atención buscamos que con esas familias tengamos contacto permanente. Nosotros nos reunimos con todas las familias Prospera cada 2 meses para trabajar y explicarles acerca de las diversas políticas públicas que pueden ser de beneficio para todos y cada uno de los que tienen el programa, y particularmente para llegarles información y tener una estructura social que pueda funcionar y a través de la cual nos podamos comunicar. Prospera, para tener una comunicación eficiente con todas los beneficiarias, porque el más del 90% son mujeres, genera lo que se llaman comités de participación social. Tenemos 311,000 comités de participación social y una de las modificaciones que hemos desarrollado en esta ocasión es crear dentro de ese comité que tiene vocal de la educación, vocal de la salud, crear la vocal de protección civil, que permita ser un mecanismo de comunicación eficiente, rápido y sobre todo donde las beneficiarias encuentren un rebote inmediato para hacer un planteamiento, para hacer una pregunta, y en esta ocasión lo echamos a andar con el tema de la protección civil para todas y cada una de las beneficiarias. Esa fue la parte un poco de la red social, pero por otro lado también nos permitió que si nosotros en los ejercicios de focalización y levantamiento de encuestas que tenemos para focalizar, usamos los dispositivos móviles. Tenemos cerca de 6,000 dispositivos móviles para poder identificar la población en pobreza. En este caso, y siguiendo la ruta que marca normativamente el tema de desastres, particularmente el Fonden, levantamos una encuesta que se adapta a la plataforma del dispositivo móvil de tal manera que todos los dispositivos móviles en un momento pudieron ser utilizados por el personal operativo de Prospera para salir y encuestar las casas y para de una manera muy rápida identificar, además de que conocemos a la gente en territorio, insisto, identifican al operador de Prospera, al que se llama responsable de atención o al enlace de fortalecimiento comunitario, si de por sí el responsable es un apoyo, es un referente para la población beneficiaria, en casos de desastre mucho más. Entonces ir con un dispositivo móvil para poder acercarnos y censar la casa y levantar los censos de todas las comunidades afectadas ha sido muy útil, porque de otra forma hubiera sido verdaderamente complejo y anteriormente no se tenía esta experiencia. Hoy levantamos el censo casa por casa, hacemos un barrido de los barrios, de las colonias, señalamos la casa y en esa misma cédula tenemos información inmediata de saber si fue una casa con daño total, con daño parcial o si no tuvo afectaciones. Posteriormente de que tenemos estos censos que nos permite hacerlo de manera rápida, porque tenemos una estructura operativa que ya está en campo, hemos trabajado de manera coordinada con las diferentes secretarías de despacho en el gobierno para ahora utilizar los mecanismos de entrega de apoyos que utiliza Prospera siempre para dar los beneficios, para que a través de un mecanismo similar podamos entregar los apoyos para las personas afectadas. En este momento ya se están empezando a entregar, ya desde hace 2 semanas, a pesar de que los sismos lamentables fueron del 19 de septiembre, ya se empezaron a entregar tarjetas mediante la barca de desarrollo que es Bansefi, a través de la cual nosotros hacemos la entrega de los apoyos a las beneficiarias, de hacer las entregas que tienen que ver con el tipo de daño que tuvo la afectación o la vivienda. En ese sentido, creemos que la posibilidad de cambiar las reglas, la posibilidad de comunicarnos más eficientemente como estructura del gobierno, dado que además la agenda nacional cambió. El presidente de la República, Peña Nieto, salió con todos los secretarios a atender y la agenda estuvo enfocada en el sismo mediante este instrumento con 90,000 funcionarios que estuvieron recorriendo las calles, las comunidades, los pueblos, se pudieron llevar víveres. Podemos decir con satisfacción que hubo una atención muy eficiente en materia de atención a la población y bueno, estamos en el proceso de reconstrucción
Pero sin duda es un hecho que el sistema de protección social, trabajando de manera coordinada con el Sistema Nacional de Protección Civil, hace una sinergia cuyas dimensiones no la conocíamos, no solo en la capacidad operativa que hay, sino en lo que el beneficiario que está en condición de vulnerabilidad, pero sobre todo que está en condición de vulnerabilidad en una tragedia, lo que puede significar para él que el personal operativo que lo atiende, que lo apoya, pueda ir, pueda levantarle el censo y pueda decirle, vamos a regresar porque con tu tarjeta se va a dar el apoyo que necesitas para reconstruir tu casa. Esa ha sido básicamente la experiencia. Gracias. Muchas gracias. Uno de los temas que habitualmente se discuten en términos de desafíos que tienen estas reacciones y esta forma que tienen los gobiernos de atender la situación de emergencia, dice relación con la coordinación entre los distintos actores sectoriales. Si bien los mecanismos nacionales de gestión de riesgo tienen una coordinación global, ¿verdad?, acerca de quiénes reaccionan en el corto plazo y quiénes reaccionan en un momento posterior, siempre hay discusiones acerca de cuáles son los mejores mecanismos de coordinación entre sectores que son desde desarrollo social o sus ministerios equivalentes con otros sectores como vivienda, salud, educación, porque la restitución digamos, del equilibrio en una situación de emergencia requiere no solamente la prestación de servicios sociales o la entrega de beneficios sociales, sino que requiere la normalización, digamos, de las funciones de educación, las funciones de salud y otras. ¿Qué experiencia, cuál es la opinión que tienen los panelistas en términos de cuáles son los principales desafíos a los que se han enfrentado en materia de coordinación intersectorial desde el sector en el que ustedes se ubican? Juan Eduardo. Sí, trataré de ser breve. Siempre en un panel uno da cuenta de lo que ha trabajado el Ministerio, los sistemas de protección social, la maravilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí muchas veces se ha mencionado el concepto del terremoto. Créanme que me ha tocado como subsecretario estar en todas las catástrofes posibles, salvo huracán, porque no tenemos en Chile, pero aluvión, volcán, incendios forestales, incendios urbanos y terremotos. Y tenemos un problema como cientistas sociales con los terremotos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros capacitamos a quienes aplican el instrumento de distinta índole. Y a un asistente social, sociólogo, etcétera, si se quemó una casa, destrucción total, es muy fácil decirlo. O un aluvión que pasó por cierto territorio, desplegamos unos drones y hacemos un cuadrante y sabemos que todas esas familias fueron damnificadas. El problema con el terremoto es, ¿quién de ustedes acá puede determinar cuándo hay un daño estructural o no, si la vivienda es habitable o no habitable? Y ahí entramos en una subjetividad donde se requiere alguien especialista. Nosotros nos dimos cuenta en el terremoto de Iquique, donde una autoridad local quería que 6 condominios, donde vivían más de 1.200 personas, fueran derrumbadas completamente y quería un subsidio estatal para reconstruir todos esos condominios. A un año de la elección, faltaba un año para la elección de alcalde. Tengo que poner el contexto, que esto es lo que pasa en distintas emergencias. Por tanto, él quería poco menos reconstruir la mitad del municipio a raíz de que venían subsidios estatales. Y hay una dificultad concreta en la aplicación de un instrumento. Un cientista social dice, bueno, ¿se va a caer esa viga? ¿No se va a caer esa viga? No, eso no lo he estudiado en mi perra vida y por tanto necesito un especialista. Y ahí está la coordinación con el Ministerio de la Vivienda y sus técnicos para que también den respuesta inmediata frente a especificidades que se da en la multidimensionalidad que está asociada a una catástrofe. Por tanto, es cierto, no es toda una maravilla, no es que lo sacamos esto en 72, 82 horas, etcétera, sino que se requiere la coordinación con los distintos sectores para determinar, por ejemplo, y lo delicado de un terremoto, si esa familia tiene que salir, tenemos que hacer una reconstrucción completa o tenemos que utilizar planes de habitabilidad para utilizar que en el mismo espacio, en el sitio, en el territorio donde habita esa familia, le podamos hacer una vivienda de emergencia. Y por tanto también, cuando estamos a puertas de elecciones, etcétera, siempre créanme que los daños estructurales para la autoridad van a ser mayores cuando ve que vienen beneficios, subsidios, etcétera. Y por tanto,
Más allá de que se cae la Contraloría a los 6 meses de cualquier catástrofe, lo importante aquí está asociado a la dignidad de las personas que se ven afectadas. Y la coordinación del gobierno central, desarrollo social y otros ministerios, está más bien dada para que la respuesta sea lo más rápido posible, pero también cuidando el bolsillo de aquellos que no se vieron afectados y con sus impuestos aportan a los distintos subsidios que entregamos en una catástrofe. Así que para finalizar, señalar que la coordinación intersectorial está dada por la multidimensionalidad de la catástrofe y en base a eso, cada actor tiene un rol específico a la hora de un diagnóstico, que no es menor, pero por sobre todo también a la hora de plantear las soluciones. Gracias. Ezequiel, ProSoli, Progresando con Solidaridad, tiene una red bien impresionante de líderes comunitarios y de agentes sociales comunitarios que trabajan regularmente para el programa, la mayor parte de ellos voluntarios. ¿Cómo se activa esa red de personas que están en los territorios en forma cotidiana en situaciones de emergencia? Sí, muy buena pregunta. Bueno, a partir... ¿Ya sí me escucho? Sí. Sí, bueno. A partir de que se da un evento, una catástrofe, sobre todo, bueno, no hemos tenido tampoco últimamente catástrofes mayores como terremotos y eso, mayormente tenemos ciclones tropicales. La red de enlaces comunitarios, así se llaman, que fungen como trabajadores sociales, que están dispersos en el territorio y como bien indicabas, son voluntarios. Pues su rol es de articular entonces con el Centro de Operaciones de Emergencia. Ellos se ponen, o sea, tan pronto se da la situación de emergencia por el ciclón, por la tormenta, por lo que sea, pues se ponen ya a orden de la Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia en la identificación de las familias que están siendo vulnerables y de la situación. O sea, se hacen levantamientos que son reportados de manera automática, igual con dispositivos electrónicos que manejamos, y pues se levantan cuáles son las necesidades y la carencia que van teniendo pues esas familias. Esa información a su vez es consolidada desde el nivel central y es distribuida entonces tanto al plan social como al mismo pues Centro de Operaciones de Emergencia de la Defensa Civil. Pero también ellos actúan como en casos de primeros auxilios porque han sido además formados para eso, o sea, dentro de su formación para la atención a las familias, ellos también reciben capacitación en casos de primeros auxilios que deben hacer y pues se incorporan también a esta jornada, porque además son líderes de la misma comunidad, o sea, no es que son profesionales que hicieron una carrera para trabajar en ProSoli, sino que son de los mismos líderes que son seleccionados pues para este proceso de acompañamiento a las familias. Ok, ministro, ¿quería decirnos algo? Sí, me parece importante que cuando hablamos de articulación tenemos que entender cuáles son los actores que participan en una emergencia, ¿verdad? No solamente es el Estado el que participa en la emergencia. En la emergencia hay una articulación que es una tríada fundamental, que es la empresa privada aportando, los ciudadanos y ciudadanas aportando con el voluntariado y con el aporte económico, como lo hacen creo que en todos los países, y el Estado. Pero hay algo fundamental que es el empoderamiento en la toma de decisiones de quienes tienen la responsabilidad. Y en eso creo que los países donde el presidente o presidenta de la República asume de primera mano las emergencias, logran tener mucho más éxito en la solución de las emergencias. ¿Y por qué razón sucede esto? Por ejemplo, nosotros en el caso de Costa Rica, el presidente vía decreto determina. En el caso del sector social, por ejemplo, ahora con la última emergencia, el presidente define, el ministro de Desarrollo Humano asume el sector social y yo me siento con cada ministro y le pido su presupuesto a cada ministro y ministra, y ellos, siendo mis compañeros, entendiendo que somos compañeros ministros y ministras, pero en el estado de emergencia ponen a disposición del ministro de Desarrollo Humano sus presupuestos y tomamos la decisión vía decreto de cómo se trasladan esos presupuestos, cómo se articula con la Contraloría General de la República, y en ese momento, si bien es cierto, seguimos siendo iguales entre iguales, la coordinación y la decisión política de los presupuestos de gobierno del sector social están encauzados por el jerarca del sector social que esté en el turno. Importante el tema de la articulación interinstitucional, porque lo mismo sucede
con la flotilla vehicular del Estado. La totalidad de la flotilla vehicular del Estado está en manos del Ministro de Desarrollo Humano, lo que corresponde al sector social, y lo que es el sector económico está en la Comisión Nacional de Emergencia. Y con recurso humano igual, los funcionarios y funcionarias de todas las instituciones del sector social, en el mismo decreto se indica, están bajo ese mando. Entonces se hacen los grupos de trabajo con los especialistas que se requieren, y durante el periodo de intervención que establece el decreto, los funcionarios siguen recibiendo su salario efectivamente de la institución en la que laboran, pero hacen un trabajo que está bajo la coordinación, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, para efectos de poder atender la emergencia con inmediatez, y no cada institución haciendo a su gusto lo que quiere, porque si no se convierte eso en un problema terrible. Y finalmente, el tema de la coordinación del gobierno nacional con el gobierno local. Nosotros tenemos, al no tener ejército en el país, tenemos una organización muchísimo más civilista, entonces no tenemos una organización como en los países donde hay ejército, tienen una jerarquía y la gente sigue esa jerarquía. Nosotros no la tenemos, entonces el alcalde asume esa función y todas las organizaciones alrededor del alcalde. La policía es uno más y no hay nivel de jerarquía bajo la policía. Es decir, en el país en emergencia asume cada comisión local de emergencia, la dirige su alcalde, y lo que podría ser un coronel, por ejemplo, encargado de la seguridad de ese cantón, de esa zona geográfica, es uno más con un voto igual al voto que tiene cualquier otro. Y el alcalde preside la comisión, pero no tiene posibilidad de disposición total. Debe de tomar decisiones y votarlas una a una dentro de la comisión local. Ahí se aprueba el presupuesto local, que viene obviamente del Fondo Nacional de Emergencias, pero tienen independencia. Entonces eso ha generado que las emergencias también se atiendan según las características geográficas, según la cultura y según la forma de que cada quien mata sus pulgas en las zonas donde se ve afectado, ¿verdad? Porque eso hay que respetarlo, porque para nosotros eso es fundamental. Así es, muchas gracias, ministro. Para terminar, quería invitar a Gloria y a Julio si nos podían dar desde su experiencia alguna recomendación específica a los otros países de cuáles son el punto central del que hay que ocuparse en esta coordinación entre los sistemas de gestión de riesgo y los sistemas de protección social. Bueno, la experiencia de Cuba, nosotros les ponemos que uno de los indicadores principales es la capacitación. Capacitar en todas las categorías. Capacitar con todas las diferencias que existen entre las diferentes categorías, vulnerable y no vulnerable. La integración de los sistemas de vigilancia. Yo les explicaba hace unos minutos que nosotros, el sistema de vigilancia hidrometeorológico ha sido muy fortalecido, pero también hemos fortalecido el sistema de vigilancia para sequía. A través del Programa Mundial de Alimentos hemos logrado adquirir una gran cuantía de recursos para la vigilancia y pronóstico, independientemente que los organismos responsables por ese evento, por la respuesta a ese evento, tienen un encargo estatal de garantizar esos recursos. Pero nosotros lo vemos así, la capacitación de todas las categorías, la integración de los sistemas de vigilancia y así también como la integración de los países del Caribe, en cuanto al intercambio de información, en cuanto al acercamiento de los eventos, en cuanto a vigilancia y pronóstico de los eventos hidrometeorológicos. Muchas gracias. ¿Julio? Yo señalaría que la coordinación sigue siendo el mayor reto, el poder construir protocolos únicos de coordinación y de roles de las diferentes dependencias que se tienen que coordinar ante una emergencia es el mayor reto que tenemos enfrente, y sobre todo, como se ha dicho aquí, cuando los fenómenos han incidido con mayor regularidad y nos están sorprendiendo. No podíamos atenderlos como estábamos y ahora necesitamos toda una sinergia de esfuerzos y toda una capacidad. Y hacer un comentario de lo que nos pasó en México muy rápido, cuando decía cómo identificar si esta columna tiene una falla estructural o no. Nosotros nos dimos a la tarea de levantar el censo con el personal operativo, pero de manera emergente tuvimos que identificar a nivel nacional cuál del personal operativo era ingeniero, era estructurista, era arquitecto, y hacer uso de los recursos no nos costó en términos de salarios, pero sí en traslado de todo el personal operativo de Prospera a las zonas afectadas para que se pudiera dar la determinación si una falla era estructural o no, y sobre eso ir el monto de los recursos que va a apoyar. Pero creo que el protocolo
de coordinación efectiva que involucra a todos los sectores, liderado por el presidente de la República, es el elemento central para el éxito en estos procesos. Muchas gracias. Creo que después de la conversación está claro que la situación ideal es tener la combinación de todo lo que tienen estos países en una política. Sería fantástico en cada país. Creo que hay una oportunidad increíble a partir de este seminario y de otros que vayan a ocurrir en términos de poder compartir estas experiencias. Son experiencias muy prácticas, muy concretas y que ayudan desde el proceso de toma de decisiones acerca de lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo de cuáles son las líneas decisionales que hay que tomar, la coordinación que hay que tener entre las distintas instituciones. Y está claro que en una situación de emergencia nadie puede solo, tiene que tener un sistema debidamente aceitado y sincronizado entre los distintos actores, y eso toma tiempo, toma confianza y toma líneas claras de decisión. Creo que ha sido muy importante escuchar estas experiencias que se complementan con las que escuchamos en el panel primero, y seguramente van a seguir teniendo más ideas y más experiencias en los paneles que siguen. Muchas gracias. Creo que vamos a café. Ok, a un café. Gracias.
Mr. Stanley Samkange, he's the Director of the Policy and Program Division.